Nuestra sociedad en general tiene un problema, tiene un gran problema, pero como el problema está tan extendido y es tan usual, casi no se trata como problema. Y es el tema del dolor. Vivimos en una sociedad donde abunda el dolor y donde el placer escasea. En todo caso, el placer se sustituye por un sucedáneo llamado felicidad, la cual está llena de trabajo, esfuerzo, sacrificio, pasión, lo cual produce más dolor. Lo prioritario, lo fundamental, lo claro, debería ser que abunde el placer en nuestras vidas y que el dolor cada vez habite menos en nosotros. Pero esto no es así. Hay datos muy concretos, por ejemplo, la cantidad de drogas que se consumen, legales e ilegales. Dentro de los medicamentos legales, los más vendidos, pero con mucha diferencia, son aquellos que se utilizan para el tema del dolor, contra el dolor, ya sea físico o psíquico. Todo esto en nuestra cultura no viene por casualidad, y es que nuestra cultura hace ya muchos, muchos años está basada en el dolor, concretamente en el trabajo, en el esfuerzo, en el sacrificio para conseguir cosas y conseguir cada vez más cosas sin saber muy bien para qué. Si nos paramos un momento a pensar, notaremos que nuestra vida se dedica a trabajar y a trabajar mucho para acumular y acumular mucho, para comprar mucho, para consumir mucho. Y esto realmente mucha gente ni siquiera se para a pensar por qué lo hace, ni para qué lo hace. En todo caso, como es algo tan propio de la sociedad en su conjunto, el consumo se mide, y la riqueza también, se mide como una forma de estatus social. Es decir, tanto tienes, tanto vales. Dependiendo de la cantidad de consumo que tengas, de las propiedades que tienes, pues digamos que subes en la escala social. Y esto es una barbaridad, porque ¿cómo es posible que a nuestra personalidad le sirva como avance en ella misma el tener más o menos cosas, más o menos posesiones? Esto es una atrocidad, porque subyugamos nuestra persona, nuestras orientaciones personales y aquello que hacemos lo subyugamos a la materia. Cuando la materia debería ser una cosa que nos nutra como personas y sirva para mejorar a nivel físico y a nivel psíquico. Pero se hace lo contrario. Es decir, se trabaja mucho, mucho para tener mucho, mucho. Y sin duda alguna, pues no, mucha gente no repara en esto y simplemente se asume como una faceta de nuestra sociedad. Claro, el que haya mucha gente que trabaja mucho y teniendo en cuenta también hoy en día la ciencia y la tecnología, lo que hace también es que crea gente que no tiene nada, o sea que no tiene trabajo, por lo tanto no puede consumir, y entonces el dolor le viene por otra parte, el dolor le viene por la exclusión social que implica el no tener nada, o vivir de ayudas, o no poder insertarse ni integrarse en esta sociedad del consumo. Pero para resolver este problema del dolor, que ya digo que muchas veces ni siquiera reparamos en ello y nos damos cuenta de nuestro profundo dolor cuando tenemos que recurrir a pastillas para el sueño o pastillas que nos relajen o pastillas para el dolor de tan tensos que tenemos nuestros músculos en general, debido al estrés, debido al ritmo de vida tan acelerado que tenemos. Pues bien, este problema ni siquiera se trata con profundidad, porque como está tan extendido, pues ni siquiera se asume con cierta
cierto grado de atención para resolverlo, porque es un problema, digamos, global y general. Y la forma de resolver esto es muy fácil, es simplemente cambiar la opción del placer, del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo, de acumular, por el placer de tener lo básico y disfrutar de la vida. Porque al final tenemos placeres básicos, como son dormir, como es el sexo, la comida, el ejercicio. Y si os fijáis, en nuestra sociedad generalmente vamos escasos de sueño. Se practica poco sexo, comemos demasiado rápido, salvo los fines de semana, y ejercicio también se hace poco. Es decir, los placeres más básicos que tenemos tampoco se profundiza mucho en ellos. Pero es que luego tenemos los placeres mentales, es decir, la forma de entender con claridad y tener serenidad mental. Y esto simplemente lo podemos conseguir a través de dividir nuestra mente en partes. Y es que nuestra mente, al igual que nuestro cuerpo, se puede dividir en partes. Yo no sé cómo, esto no lo he encontrado yo por ninguna parte, pero al final me he dado cuenta que nuestra mente se puede dividir en partes y por lo tanto se puede entender perfectamente dividiendo la mente en estas partes. La mente se puede dividir en unidades de pensamiento. Una unidad de pensamiento es una forma concreta y específica de pensar. Es decir, una unidad de pensamiento es la que forma una cohesión de ideas con características comunes. Y lo que nos ocurre muchas veces, que estamos aturdidos, estresados, ansiosos y todo esto, en muchas ocasiones es porque dentro de nuestra cabeza van golpeándose unos pensamientos con otros de forma aleatoria o azarosa, y al final no llegamos muy bien a entender lo que nos pasa y a veces estamos aturdidos. Y la forma de salir de este aturdimiento es ver de todo lo que estamos pensando durante el día, buscarle un significado. Agrupar nuestros pensamientos en unidades de pensamiento. De esta forma podemos ver las unidades de pensamiento que más abundan y las que menos abundan. Entonces, combinándolas adecuadamente, podemos entender nuestra mente y podemos, sin duda alguna, mejorar nuestra sensación de placer. Porque cuando nuestros pensamientos están debidamente proporcionados, nosotros sentimos placer. Por esto yo a estas unidades de pensamiento le llamo unidades de placer, también le llamo unidades de placer. Y aquí abajo, en la descripción del vídeo, dejo un libro donde explico todo esto con más detalle. Pero que ya digo, que si alguien en su vida se encuentra aturdido, como que no entiende muy bien lo que le está pasando a su cabeza, si hay tristeza, si hay ansiedad, quizás puede ser una desproporción en sus unidades de pensamiento. Entonces, simplemente orientando el pensamiento de unas unidades de pensamiento a otras, nuestra mente puede mejorar mucho y nuestra mente puede jugar a nuestro favor en vez de ir en contra. Pues nada, como ya digo, aquí abajo en la descripción dejo un libro donde explico esto con más detalle. Buenas tardes y buena suerte.